Bueno, muchas gracias, Blanca. Mira, yo estoy en el Instituto para las Mujeres en la Migración y también estamos vinculadas a varios espacios colectivos y redes en Mesoamérica y los dos lados de las fronteras, ¿no? Y desde IMUMI lo que hemos podido ver es principalmente el impacto que ha generado en las mujeres en la migración, pues todas las medidas de gobiernos y todas las inequidades que hay, que son las principales causas que obligan a las mujeres a salir de sus países o de sus comunidades de origen, ¿no? Nosotras encontramos que la principal causa es la violencia, aunque ellas de primera instancia digan el trabajo o por el bienestar de mis hijos, cuando empezamos a profundizar en las entrevistas, siempre es un motivo de violencia estructural, ya sea de género, ya sea doméstico, de violencia familiar, ya sea violencia institucional o violencia generalizada o persecución específica por ser de un grupo específico, ¿no? Entonces, cada vez, si bien en Latinoamérica el 50% de las personas que migran son mujeres, eh, en el contexto de la migración, nosotras hemos visto cada vez más mujeres con sus familias, mujeres embarazadas, mujeres en el contexto de pandemia, hemos visto pues mujeres que buscan el acceso a la salud, una violencia obstétrica en aumento, una omisión por parte del Estado, no solamente del Estado de origen de ellas, sino también en México, como país de tránsito o de destino, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, hicimos un monitoreo en pandemia y todos los albergues, la mayoría de los albergues nos manifestaron que había un aumento de mujeres embarazadas que no habían recibido atención médica, ¿no? Inclusive había habido partos en las casas de migrantes donde no hay condiciones ¿no? Ni apoyos de ningún tipo para esto. Hemos visto un aumento de violencia, no solo con las mujeres migrantes en tránsito o con las mujeres de recién emigración, sino con las mujeres que ya estaban asentadas en el país, ya sea que ya habían hecho un proyecto de vida o que ya habían recibido su condición de refugiadas o que habían sido deportadas de Estados Unidos y estaban nuevamente en México, pero con todas las carencias que tiene una mujer migrante, como si este no fuera su país, ¿no? En el que teóricamente pues no tendrían que tener ningún problema porque son mexicanas, pero al final se atraviesan muchas exclusiones porque vivieron fuera del país, ¿no? Porque no tienen acceso a un documento de identidad o porque no pueden acreditar la nacionalidad de sus hijos e hijas nacidas en Estados Unidos, o porque tienen el estigma de la criminalización, porque a la mujer generalmente, tanto en México como en Centroamérica, se le juzga de mala madre cuando migra, ¿no? Se asocia que pues si tuvo una violencia sexual en el camino, ya sabía lo que iba, como si lo fuera buscando. Hay una eh, ausencia total de acceso a la justicia, ¿no? Porque se asume que pues a una migrante se puede tener un abuso sexual porque pues ya saben que eso pasa en el camino y que es una transacción. Entonces, y se condiciona siempre a un documento, no solamente de estancia regular, sino a un documento de identidad, que en los procesos de movilidad son muy difícil acceder a un pasaporte o acceder en México a un acuerdo, es un lujo para una mujer migrante. Y generalmente las mujeres migrantes son las que también hacen todo este tipo de documentación con sus hijos e hijas, asumen la responsabilidad del acceso a derechos pues, de toda su familia o de quienes sean responsables. La cadena del cuidado está también muy clara en las migraciones, tanto en las mujeres en comunidades, que son quienes hacen posibles que pueblos enteros migren, ¿no? Y ellas son las que están administrando, en el caso cuando hay remesas y cuando no, se quedan generando pues, un proyecto de vida para las familias que se quedaron en la comunidad, ¿no? Donde generalmente las comunidades migrantes no reciben, no son beneficiarias de programas sociales, ¿no? Porque no entran dentro de los parámetros
que usualmente existen, por ejemplo, por tener un piso de cemento, ¿no? Bueno, entonces, porque mandaron remesas y generalmente construyen su casa, pero por tener un piso de cemento ya no entran a los programas sociales, y no hay una visión más. Este es un ejemplo como muy específico sobre la exclusión sistemática e invisible, o sea, porque pareciera que pues ahí están los derechos, ¿no? Para todas las personas, para todas las mujeres, incluso en comunidades, pues están en su país, ellas no migraron, pero hay un impacto muy, muy fuerte. Hay violencias transnacionales, ¿no? Sigue habiendo un control. Y todo eso genera pues que las mujeres tengan una responsabilidad exacerbada en la migración y cubran los vacíos de las políticas de gobierno. En los últimos años, lo que hemos visto en la región es un retroceso en las políticas de protección. Lo vimos con el MPP, el programa de Estados Unidos, y las políticas bilaterales, los acuerdos entre Estados Unidos y los países donde se externalizó la frontera, ¿no? Y entonces, pues no construyeron el muro, pero sí se militarizó, hubo mayor control, incluso en países como Guatemala, se alentó a la población a denunciar y a hacer acciones que tiene facultad un policía de migración en Guatemala a la población, ¿no? Y todo esto con pretextos también del COVID, de que la criminalización y la estigmatización, de que las personas migrantes pues generan, ¿no? Contagios. Entonces hubo muchísimo estigma, pero para las detenciones migratorias y las deportaciones, pues no había ninguna medida sanitaria, ¿no? No había ninguna verificación epidemiológica, no había la mínima información en un contexto tan difícil. Entonces, lo que hemos visto en resumen es retrocesos de políticas que habían sido ganadas en décadas anteriores, como el acceso a solicitar asilo, ¿no? Pues se complicó más y básicamente ya era la excepción quien recibe asilo y la mayoría son detenidas y deportadas, tanto en México como en Estados Unidos, separaciones familiares, falta de acceso a derechos, la violencia como un eje transversal, ¿no? Y ante el aumento de violencia en todos los procesos de la mujer en la migración, lo que vimos en México fue una disminución de presupuesto para atención. Las organizaciones feministas con las que usualmente nos apoyamos en la atención a casos de mujeres en situación de violencia, pues también tenían algunas crisis de sostenibilidad porque ha habido un cierre de proyectos presupuestarios, ha habido una descalificación y sí sentimos una crisis fuerte porque aumenta la violencia y disminuyen los servicios y no hay como vías, se complica mucho más con la pandemia. La salud no solamente en términos generales, sino en términos obstétricos, nosotras nunca habíamos visto, como ahora en pandemia, violaciones tan graves a las mujeres migrantes en la salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, sí nos parece que es, y viene un momento como mucho también más complicado, porque aparte de la mala gestión en pandemia y las exclusiones acentuadas, están cuestiones como la hambruna que estamos viendo en Centroamérica, muy fuerte, el impacto por los huracanes, ¿no? Las devastaciones, y la migración va a aumentar, ¿no? Y las estrategias que han encontrado es migrar en lo que llamamos caravanas, ¿no? Eso es mucho más seguro, tanto para las mujeres como para las familias, ¿no? Y en lugar de generar mecanismos desde el gobierno de México para que realmente haya un acceso a México, porque la mayoría de esta población puede acceder a protección internacional en México o en Estados Unidos, porque está huyendo de causas estructurales de violencia, de persecución, de peligro en su vida o su integridad, ¿no? De acceso a la salud,
O sea, son motivos por los que todos estos países pueden generar un acceso, y en lugar de generar ese acceso y hacer una evaluación y generar una protección estructural, pues hay una política de contención, de mayor militarización, de disuasión de la migración, de eliminar todo lo que, en la práctica, todo lo que la ley dispone para una protección internacional, y una exacerbación de las necesidades y las causas que motivan la migración, porque la migración al final se convierte en un medio de sobrevivencia, ¿no? Eso es para muchas mujeres. Entonces, pues ese es el panorama que vemos actualmente. Y como mencionas, este fenómeno migratorio, algo súper importante que mencionaste, cuando hablamos de migración, pensamos únicamente en las personas cuando la movilidad, ¿no? Y mencionabas esta parte de cuando las mujeres se quedan también, que siguen siendo parte de este fenómeno, y ahí en una sociedad tan machista como la nuestra, hay varios señalamientos de que se quedó sola. Por lo tanto, se hace vulnerable a muchísimos tipos de violencia, ¿no? Exactamente. Hay una violencia en su localidad, hay una vigilancia de la comunidad muy fuerte, hay un control aún transnacionalmente, y ellas no toman las decisiones sobre, ni siquiera sobre, no tienen las condiciones. Hay una violencia tan fuerte para tomar decisiones sobre sus propios proyectos personales o familiares, ¿no? Entonces siguen en esa violencia fuerte y totalmente invisibles, porque quien se ve es pues quien migró. Generalmente cuando un hombre migra es, no, pues en México la imagen de es un héroe, manda remesas, es muy valiente, trabajador. Cuando una mujer migra es mala madre, abandona, está buscando otras cosas, ella se busca todo lo que le sucede, ¿no? Entonces sí hay percepciones muy arraigadas, pues excluyentes y criminalizadoras de las mujeres, tanto en las comunidades, cuando migran y cuando son deportadas también, ¿no? Cuando son deportadas es no, ya fue a hacer de todo allá, ya no trae las mismas costumbres, ya no sabe educar bien a los hijos, los abandonó, ya sea porque se fue o ya sea al regresar y los dejó allá. Hay una carga tremenda, ¿no? Entonces, ¿cuándo son las mujeres las que hacen posible los procesos de sobrevivencia en la migración? En origen, en el destino, y también las mujeres defensoras. La mayoría de los colectivos de las casas, si bien hay compañeros como visiblemente quienes hacen el trabajo realmente de apoyo, de seguimiento, de atención humanitaria, la mayoría, y de atención legal, somos mujeres. Hasta el apoyo solidario comunitario que ha surgido en diferentes lugares, mujeres. Entonces, tenemos un rol muy importante, pero sí es muy desproporcionadas las brechas, ¿no? Que ahora con pandemia se suma la brecha digital, ¿no? Y que sí vemos que afecta grandemente, y tenemos retos, pues básicamente que es los que ya estaban, pero acentuados, ¿no? Además de las cuestiones de salud y de la situación realmente de vida o muerte en las condiciones en las que se encuentra ya la gente, ¿no? Y hablando de invisibilización, justo cuando pasan por México, que es un país súper peligroso, cuando pasan por México, obviamente de manera indocumentada, porque no es lo mismo, es también un tema de discriminación, de clasismo, de racismo, el migrar con documentos a hacerlo de manera indocumentada. Y toda esta violencia que nos has narrado muy bien, pues si de por sí desde sus lugares de origen no lo denunciaban por la falta de confianza en las autoridades, por la impunidad que vivimos en gran parte de Latinoamérica,
Pues en México mucho menos, porque eso les podría poner mucho más en riesgo de que fueran deportadas, ¿no? Entonces, Así es. cuando las autoridades primero tendrían que estar, resarcir y darles justicia ante las violencias que están viviendo. Exactamente. La verdad es que sí, hemos visto mucho más complicado y mucho más ausente al Estado, ¿no? La, la, la estadía o los procesos de tránsito en México. Eh, sí ha habido, la verdad, en esta administración un aumento poco común en la militarización, ¿no? Y eso siempre va a repercutir en los riesgos, violencias, secuestros a las mujeres en la migración, ¿no? Mujeres migrantes, mujeres deportadas y falta de acceso a sus derechos. Ahora lo estamos viendo con lo que sucedió en Camargo, ¿no? Que lamentablemente se está confirmando que son personas guatemaltecas, ¿no? Todavía no se termina de identificar si son cuántas mujeres, cuántos hombres, eh, pero, o sea, la falta de que haya un canal para un acceso a un documento migratorio para migrar, termina en esto, termina en el permiso, ¿no? Que sienten eh, redes criminales, población, para que un grupo de personas migrantes sea masacrado. O sea, termina en ese eslabón de violencia, ¿no? Entonces, eh, es muy grave cuando se están fomentando este tipo de medidas, porque lo que va a generar es este tipo de violencias. Estamos volviendo a ver mayores secuestros como lo hubo en 2004, 2005. Estamos también teniendo, te digo, mayores violencias. El acceso a la justicia, las familias que siguen buscando a sus familiares, que la mayoría son mujeres en las comunidades de origen, siguen sin tener ni siquiera un permiso para poder venir a México, ¿no? A reclamar la identificación o la búsqueda de sus familias, ¿no? Entonces, sí nos preocupa mucho que estas medidas que se estén tomando va a terminar en estos impactos más violentos con una omisión, ¿no? Por supuesto, sin ninguna garantía de no repetición. No hay ni una sola medida de reparación. Tenemos las familias de los 72 migrantes, mujeres y hombres masacradas hace 10 años, ¿no? En Tamaulipas. No hay una sola medida de reparación, ahorita en pandemia, para los familiares, la mayoría madres, hermanas, ¿no? Esposas, en búsqueda de justicia en México por un hecho ocurrido hace 10 años, ¿no? Y lo peor del caso es que continúan estas masacres, ¿no? Sí es muy alarmante que no haya medidas al respecto y que los pronunciamientos y los mensajes que se da en general con la militarización, con el no migres si no tienes documento, pero no te doy un canal para hacer posible que tú puedas acceder a un documento o a un proceso, ¿no? De protección, pues está generando esto, está generando, y así nos lo han dicho, crímenes y de odio contra las personas migrantes. Así lo sienten cuando hablamos con las compañeras, ¿no? Y, en medio de todo esto, una sociedad que sigue discriminando a las personas migrantes, a las mujeres que migran, ¿no? Se sigue discriminando y se sigue responsabilizando de cualquier cosa que ellas vivan, Sí. ¿no? Se sigue justificando las violencias que sufren por la situación de haber migrado, ¿no? Entonces, nosotros también creemos bien importante informar y, y generar, como hemos estado exigiendo que las autoridades de salud, ¿no? Generen el mensaje a la población, a la opinión pública, de que la salud tiene que ser
accesible y las medidas sanitarias tienen que impactar a todas las poblaciones y por ningún motivo se puede excluir a las personas en movilidad, ¿no? Que las mujeres migrantes son un grupo y de hecho hay una orden judicial, ¿no? Que salió en abril, para que varias organizaciones metimos, en donde claramente la jueza identifica que el tener a personas migrantes dentro de ella, a mujeres, niñez, mujeres embarazadas, pueden ser grupos de riesgo, pueden ser grupos de riesgo que pueden poner en peligro su vida en los procesos de detención como se llevan a cabo en México. Ajá. Ordena la liberación de las personas migrantes. Ya estamos, ya vamos a cumplir un año de esa orden judicial, estamos a un mes de cumplirla. Migración no la ha cumplido, Salud no ha entrado a verificar las situaciones de las personas migrantes, ¿no? Entonces, o sea, no importa una orden judicial en México, no importa una ley, una legislación donde hay una protección de asilo, donde hay una protección a la niñez, donde se supone que tiene que haber una evaluación desde género. En México existe la condición de refugiada por motivos de género, ¿no? Ni siquiera podemos tener datos de cuántas personas han solicitado asilo por causales de género, ¿no? ¿Por qué? Porque pues porque no les importa, ¿no? Y porque no ha habido una consecuencia y sigue habiendo una impunidad que va a seguir generando costos humanos, siempre en la cadena de exclusiones, ¿no? Primero las mujeres migrantes, y si son negras o indígenas, peor, o de la población LGBTQ, peor, ¿no? Entonces, pero esto eventualmente llega a toda la población, ¿no? Entonces, lo que nosotras estamos proponiendo para empezar es que haya un proceso desde donde las mismas compañeras migrantes estén participando, estén exigiendo y estén en todos estos procesos o de interlocución o de exigencia o de visibilidad con las autoridades, ¿no? Entonces trabajamos con grupos de mujeres refugiadas, deportadas o en comunidades, ¿no? Y ha habido una sinergia muy interesante porque hay una identificación muy fuerte y tristemente uno de los ejes de identificación es la violencia que han vivido todas, de una u otra manera, de un tipo o de otro. Entonces, nosotros le apostamos mucho a los procesos de reivindicación, de emancipación de las mujeres en estas exigencias, en la migración, de que sean ellas quienes se sienten en la mesa con los actores, los tomadores de decisión, y que pueda haber una mayor visibilización de lo que de esto que está pasando, que no se alcanza eh, a identificar, ¿no? Los mensajes que se dan son criminalizadores, no van a las raíces, no hay una identificación de por qué estas caravanas, ¿no? Como si fuera, ay, de repente ya se me ocurrió salir en grupo, ¿no? Alguien lo organizó, ¿no? Como cuando hay una necesidad y unas dictaduras y unas violencias tremendas en donde la gente tiene que salir. Además del recrudecimiento de políticas que las criminalizan, pues no hay, lo que sí no hay son políticas que ataquen la verdadera razón por la que ellas deciden salir de su país en condiciones tan peligrosas, tan inhumanas, tan indignas. ¿No? El gobierno de México empezó a poner en marcha programas en El Salvador, me parece, como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida. No sé si esto tendrá verdaderamente un impacto para que, no para detener, es decir, porque el problema pues no es que migren, el problema es por la manera en la que lo hacen. Ojalá pudiéramos incluso eso, decidir libremente que queremos irnos a otro país porque eso quiero hacer y no porque estoy obligada, ¿no? Entonces no sé si eso si sirva. Eso que dices, Blanca, es lo que lo que han coincidido todas las compañeras
anulan su poder de decidir, su proyecto de vida y dónde vivir en la movilidad. Y eso es lo que al final, cuando hemos hecho talleres en los procesos de los grupos que tenemos, que hacemos incidencia con las compañeras migrantes o deportadas, esa es como la conclusión, ¿no? Lo que queremos en realidad son las condiciones para poder decidir en dónde vivimos mejor nosotras o con nuestras familias un proyecto de vida, ¿no? Pero tener esas condiciones para decidir migrar o no migrar, para decidir regresar a mi lugar de origen o no. Los programas que han hecho, en realidad no ha habido una mayor implementación. La mayoría de los recursos al final se reorientó a la detención y contención migratoria. Los pilotos que hubo de proyectos en Centroamérica no generan una diferencia, porque estructuralmente no es solamente la falta de condiciones y que siembren árboles para generar ¿no? procesos de sustentabilidad, autonomía económica. Es una violencia generalizada. O sea, lo que aquí no terminan de entender los gobernantes es que mientras haya una violencia de Estado, una violencia institucional, una violencia de género en todas sus manifestaciones, persecución a población LGBT muy fuerte, ¿no? En donde el acceso a la atención de violencia hacia las mujeres no existe, ¿no? Aunque haya medios de producción con unas violencias tan fuertes, algunos, o sea, Honduras y Nicaragua están en situación de dictaduras. ¿Sí? La gente no va a dejar de emigrar porque jamás vamos a dejar de buscar la vida y la libertad, ¿no? Entonces, no están, ni siquiera fue acertado fue acertada la visión regional, no fue acertado un programa de siembra de árboles cuando todo está controlado por grupos de crimen organizado, que hay grupos coludidos con las autoridades, en donde no puedes moverte, no puedes tener una tienda, no puedes sembrar algo, si no estás siendo parte o estás dando derechos de piso, ¿no? O sea, es inoperable. Entonces, pues no ha funcionado, no consideramos que es una política acertada y además fondos que se habían llevado a esos programas fueron reorientados a la detención y a la contención de la migración. Ahora, hay una nueva regulación también, tengo entendido, la verdad no lo tengo muy bien en el radar, pero es sobre sobre los albergues, el que ya los niñas y niños no puedan estar. Entonces, ¿qué sucede si ya no pueden estar en estos centros de detención, más bien? Entonces, ¿qué pasa con esas niñas, con esos niños también? ¿Son deportados? Sí. ¿Es más peligroso para ellas, ellos? Sí, fíjate que lo que sucedió aquí es que se armonizó la ley de migración con la Ley General de Derechos a las Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se estipula que ningún niño o niña, o sea, cualquier persona menor de 18 años, ya sea que viaje sola o que viaje acompañada con un familiar o algún adulto que pudiera ser su tutor, no puede estar por ningún motivo en detención. Y eso se hace extensivo al adulto o a la persona que vaya con el niño o la niña o al familiar, ¿no? Por ende, sí es un cambio de paradigma importante porque entonces tienen que aplicar lo que está en las leyes y en las convenciones que México ha ratificado, que es hacer una evaluación del interés superior de cada niño y de cada niña y ver si necesita protección, ver con quién se puede quedar, ver en qué repercutiría que hubiera una deportación y utilizar la detención migratoria como medida de excepción, no como el sistema de detención y deportación colectivo que hay en México, ¿no? Entonces, y esta ley entra en vigor justamente en enero de este año.
esta armonización. Entonces, ¿qué hace migración? Se supone que ahí toda la facultad de determinar esta protección ya no quedaría en manos de migración y tiene que pasar a manos de las procuradurías de la infancia y del Sistema Nacional DIF o los sistemas estatales DIFs, ¿no? Y ahí lo que sucede es que tendrían que generar espacios, ¿no? Primero hacer una evaluación, porque no a todo el mundo es que se le tiene que poner en un espacio albergado, ¿no? Porque algunos tienen redes aquí, otros tienen redes en Estados Unidos de apoyo, ¿no? Otros es simplemente que no los detengan y que hagan posible que puedan pedir su solicitud de asilo de protección en Estados Unidos o su reunificación familiar, ¿no? Entonces, quienes sí se tienen que quedar en México porque tiene que haber una evaluación o hay situaciones donde requieren un momento de definir qué van a hacer con sus proyectos de vida, entonces, o hay crisis postraumáticas de todas las violencias que vienen, entre tantas cosas, el gobierno de México se tiene que hacer cargo, ¿no? Y en el caso de la niñez sola o acompañada, tiene que generar esos mecanismos con todas las autoridades. Aquí lo novedoso y lo complicado es que no es un tema de migración por primera vez, es un tema de DIF y de Procuradurías de la Infancia, por lo tanto de salud también, como cabeza de sector, ¿no? Y en donde tiene que haber una coordinación entre todas las instancias. Acaban de sacar los lineamientos y procedimientos. La verdad es que no ha habido una participación activa y amplia de la sociedad civil para poder, ni siquiera de los albergues, que son quienes realmente, no hay albergues de gobierno, son albergues de sociedad civil que están apoyando a tener a la población con y sin COVID, ¿no? Y sin ningunos recursos del Estado, ¿no? Y con los recursos que quitaron de todos los programas de conversión, ¿no? Que ya no tienen acceso, entre esos todos los programas relacionados con atención a la violencia contra las mujeres o violencia de género. Entonces, lo que ahorita se está definiendo, nos están diciendo, porque nos mantienen bastante al margen, que van a hacer esos procedimientos. Una de las teorías es que las estaciones migratorias las van a convertir en centros de albergue para las personas a puerta abierta, ¿no? Entonces, lo que nosotras creemos prioritario, sabemos que es un reto importante y que podría ser la oportunidad de dar un giro a la gestión migratoria en este país. Lo que vemos importante es que efectivamente ya no está en manos de migración y que quienes definan esas medidas sean las Procuradurías de la Infancia, Salud y la coordinación intersecretarial con participación, por supuesto, de los albergues y de sociedad civil, ¿no? Entonces, eso es como lo más importante y generar una ruta que sí puede ser viable para las personas desde las diferentes necesidades en un contexto de pandemia, ¿no? Que complica la situación. Entonces, la participación de sociedad civil y de las personas migrantes organizadas en colectivos en México tendría que, y albergues, por supuesto, esenciales, tendría que estar ahí y no está. Esa es como la primera necesidad. Y la segunda es que haya un monitoreo sobre todo el proceso, tanto de la CNDH como de las agencias. Se supone que Naciones Unidas acaba de implementar una red de la ONU enfocada en migración, que es como un símil de una red que existe en Ginebra, y que donde están las agencias UNICEF, ONU Mujeres, ONU-DH, ACNUR, OIM, todas las agencias involucradas en la movilidad, ¿no? Que además también tienen mucha experiencia. Entonces, deberían de estar esta red de la ONU en México de migración de recién creación, monitoreando y también generando apoyo técnico al gobierno de México. Y algo muy importante, por último, la participación de los gobiernos de los estados es básica, ¿no? Para ver capacidades y ver una real implementación.